quiero hablarles acerca de un periodo que ha sido denominado como la pre-reforma. Y no hablarles de la pre-reforma en una totalidad porque no nos daría, ¿verdad?, para poder abarcar todo, sino hablarles acerca de dos hombres que marcaron puntos importantísimos en la vida de la iglesia y que son ubicados en esta pre-reforma. Esta exposición, como todo lo que hacemos acá en Ibra, tiene la motivación es glorificar el nombre del Señor, pero también lo que queremos es traerles a ustedes esa excitativa de que tenemos que estudiar más. Tenemos que preocuparnos por conocer más qué pasó en esta época de la Reforma. Esto también ha traído la inquietud de que podamos pronto estar dando una escuela dominical de historia de la iglesia, porque es importantísimo reconocer qué ha pasado con la iglesia del Señor, qué pasó con esa iglesia que estamos estudiando en el libro de los Hechos hasta el día de hoy, ¿verdad? Siglos han pasado, muchas cosas pasaron, errores grandes se cometieron y entender por qué se cometieron esos errores para no cometerlos nosotros hoy en día. Entonces, vamos a estar hablando acerca de la pre-reforma, específicamente examinando la vida de dos hombres del Señor, John Wycliffe, uno de ellos, y el otro, Jan Hus. John Wycliffe y Jan Hus. Vamos a estar hablando de ellos dos y viendo a ver cómo fue que ellos sirvieron al Señor, cómo hicieron las cosas con la mira puesta únicamente en Jesucristo. Les pido que pongan toda la atención. Sé que a veces los temas históricos cuestan, pero entendamos que todo esto es para beneficio de nosotros. Como les dije, la Reforma Protestante comenzó el 31 de octubre de 1517. Por eso el 31 de octubre nosotros no celebramos Halloween. Nosotros celebramos el Día de la Reforma Protestante. Celebramos que el Señor trajo luz después de una época de tinieblas. Ese día Martín Lutero, profesor de estudios bíblicos de la recién fundada Universidad de Wittenberg en Alemania, anunció un desacuerdo y una disputa acerca de las indulgencias basando sus argumentos en 95 tesis. Recuerden que las indulgencias eran estos perdones, ¿verdad? Perdones emitidos, certificados de perdón emitidos por el Papa que usted podía adquirir, ¿ya?, por un precio y que le permitían aplicarlos para esa penitencia que usted tenía que cumplir, y en vez de cumplir esa penitencia podía aplicar esos certificados de perdón papal. Entonces muchos de ellos empezaron a decir que podían pecar hasta deliberadamente porque ya habían comprado su perdón desde antes. Y muchos de ellos empezaron a aplicarlo también, porque así lo hacían los vendedores de indulgencias, empezaron a aplicarlo para que sus familiares que estaban en el purgatorio pudieran salir antes del purgatorio. Eso era una transacción que hacía la iglesia con el fin de obtener ganancias, con el fin de poder que entrara dinero para cumplir con algunas metas que tenían en mente. Martín Lutero pone 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, las pega ahí, ¿verdad?, diciendo por qué no está de acuerdo con las indulgencias. Ese es el que ha sido marcado como el inicio de la Reforma Protestante. Después la Reforma va a tomar una serie de vertientes diferentes, pero ese es el día que ha sido marcado como el día de inicio de la Reforma. A los 15 días, las universidades y centros religiosos estaban emocionados y entusiasmados. Todos se maravillaban de que un monje de la universidad desconocida hubiera sacudido a toda Europa. Pero las 95 tesis no eran un medio destinado a llamar a la reforma. No fue que Martín Lutero dijo, mira, voy a llamar a una reforma de la iglesia con estas. Él no sabía la implicación que esto tendría. Eran simplemente la propuesta de un profesor universitario para discutir la teología de las indulgencias a la luz de los errores y abusos que crecieron a lo largo de los siglos. Los tratos en las indulgencias, o el comercio santo, como se le llamaba en ese momento, se habían convertido en algo escandaloso. Hoy, como les dije, en los 3 tiempos de enseñanza acá en Ibra, al igual que lo hicimos el año pasado, y espero que sea una bonita costumbre que mantengamos por muchos años, hemos querido exponer acerca de varios temas fundamentales que fueron emblema durante la Reforma Protestante, la cual recordamos con mucho agradecimiento a Dios por mostrar su poder para preservar el evangelio bíblico, usando a hombres como Lutero y usando a hombres como los que vamos a estar, de los que vamos a estar hablando el día de hoy, John Wycliffe y Jan Hus. Este año he querido exponerles un poco acerca de estos dos hombres que les acabo de comentar, los cuales el Señor usó años antes de Lutero, bastantes años antes de Lutero. John Wycliffe y Jan Hus. La inquietud me surgió de la clase de doctrina que estamos llevando
ahorita acá en Ibra. Gracias a Dios por esa clase, ha sido perseverante, se han mantenido bien y me surgió esa inquietud a partir de que estamos estudiando el capítulo 26 de nuestra confesión de fe. En ese capítulo 26, el párrafo 3 dice lo siguiente: las iglesias más puras bajo el cielo están sujetas a la impureza y al error. O sea, la iglesia más pura que usted se imagine que está aquí, aún así está sujeta a la impureza y al error. Y algunas se han degenerado tanto que han llegado a ser no iglesias de Cristo, sino sinagogas de Satanás. Sin embargo, Cristo siempre ha tenido y siempre tendrá un reino en este mundo. Y ese es nuestro Señor. Él se procura un reino, Él se procura un pueblo y Él es el que se encarga de que, a pesar de que las circunstancias sean tan adversas, que uno dice que no hay solución a eso, Él mantiene un pueblo fiel. Él mantiene una lucecita ahí. Y eso es lo que vamos a ver con estos grandes hombres. Dice, y siempre tendrá un reino en este mundo hasta el fin del mismo, compuesto de aquellos que creen en Él y profesan su nombre. Sin la inspiración, trabajo, entrega que Dios le dio a estos hombres, quizá la reforma protestante no habría sido o no se habría dado en los términos en que se dio. Estos pre-reformadores tenían muchas cosas en común y un mismo espíritu. Wycliffe y Hus, digámoslo así, John Wycliffe y Jan Hus, condenaron la inmoralidad de la iglesia, la doctrina de las indulgencias, los abusos del Papa de Roma y del clero en general. Ambos fueron excomulgados por la iglesia de Roma debido a sus posturas. Y Hus ardió en la hoguera por eso. John Hus fue quemado. Lo quemaron ahí en la hoguera. Ninguno se retractó de sus posiciones. Por más que los llamaron a que echaran para atrás respecto a lo que ellos predicaban, ninguno se retractó de sus posiciones. Pero el hecho más relevante es que los dos lucharon por rescatar la autoridad de las Escrituras. Y eso es lo que le decía a mi hermano Arles. El hermano expuso en la mañana sola Escritura. Y si uno ve el por qué la iglesia se desvió tantísimo en esos siglos, fue porque dejó las Escrituras. Y estos hombres lo que lucharon fue por rescatar la autoridad de las Sagradas Escrituras y predicaron en la lengua del pueblo. Que esa es otra cosa también. Recordemos que las misas en ese entonces se daban en latín. Todavía algunos, ¿verdad? Recordaremos historias de nuestros padres o abuelitos que decían cómo aquí en Costa Rica también iban a misa y la misa se realizaba en latín, porque eso era lo que se hacía. La gente iba y no entendía qué estaba pasando ahí. Muchas veces el sacerdote daba la misa viendo hacia el frente, dando la espalda al pueblo, y lo hacía en latín. Entonces ellos dos lucharon por rescatar la autoridad de las Escrituras y la predicación en la lengua del pueblo en un tiempo en el que hacer eso era sumamente peligroso. La influencia de estos personajes sobre Martín Lutero también fue muy relevante. Wycliffe tuvo una influencia muy grande sobre Hus. Vean qué interesante. Lo que Wycliffe hizo influenció a Jan Hus. Y aunque Lutero rechazó inicialmente las ideas de Jan Hus, al final él dijo, somos husitas sin saberlo, decía Lutero. De hecho, Lutero siempre creyó que él, al defender las ideas que él defendía, terminaría en la hoguera como Jan Hus. Pero Dios, que es el dueño de la historia, permitió que Lutero viviera para ser el primer reformador. En forma resumida, podríamos decirlo así. Lutero se apoyó sobre los hombros de Hus y Hus se apoyó sobre los hombros de Wycliffe. Vean lo que el Señor venía haciendo con estos hombres, con estos hombres de Dios, cómo cada uno de ellos fue aportando para lo que vendría más adelante. Veamos ahora entonces la vida de John Wycliffe. Bueno, cuando digo que veamos la vida soy muy pretencioso. Veamos apenas un vistazo, ¿verdad? Para que ustedes lleguen a buscar más información, para que ustedes se informen más de qué pasó. Ahora, estos no son los dos únicos pre-reformadores que hay más, pero escogí la vida de estos hombres para traer un ejemplo de lo que el Señor venía haciendo desde tiempo antes. John Wycliffe nace en 1330 en el interior de Inglaterra, en una granja de ovejas a 200 millas de Londres, y murió el 30 de diciembre de 1384. Vean de los años que estamos hablando. Estamos hablando que nace en 1330 y muere en 1384.
Esta época era una época de creciente desilusión con la iglesia romana. Había desilusión con la jerarquía de la iglesia de Roma y con la falta de piedad de esta iglesia en general. Eran tiempos de malestar y tinieblas que habían cobrado factura especialmente en los laicos, en la gente que estaba ahí, en el pueblo que asistía a las misas, los cuales soportaron el peso de una iglesia descarriada. Tal vez nadie era más consciente de esto que John Wycliffe. Wycliffe rechazó la doctrina de la transubstanciación, que afirma que los elementos del pan y del vino en la cena del Señor se convierten realmente en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Vean desde cuándo tenemos un hombre levantando la bandera y diciendo, señores, esto no es lo que dice la Biblia. Esto no es lo que, este es un memorial que el Señor nos dejó, que trae bendición a la iglesia, pero no es que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre, literalmente, de Cristo, que es lo que la iglesia católica confiesa actualmente. Que eso se conoce como transubstanciación. Wycliffe estaba en contra de eso. Estaba en contra también de la absolución sacerdotal. Él decía, la confesión privada no fue ordenada por Cristo y no fue utilizada por los apóstoles. O sea, eso de que usted venga y le confiese los pecados al Padre y el Padre lo perdona, eso no está en la Biblia, decía Wycliffe. O sea, tiene que buscar el perdón de Dios, arrepentirse delante del Señor. Porque era muy fácil llegar y, ¿verdad?, contarle los pecados y que un hombre los absolviera. Reiteró la enseñanza bíblica sobre la fe. Él decía, confíe totalmente en Cristo, confíe por completo en sus sufrimientos, ten cuidado de buscar ser justificado de otra manera que no sea por su justicia. Vean de lo que estamos hablando en el siglo XIV, antes de la Reforma estamos hablando de esto. Se pronunció contra las indulgencias y negó la doctrina del purgatorio. Solo un hombre iluminado por Dios podía levantar la voz de esa forma en una iglesia que estaba corrompida con este montón de doctrinas que no están en la palabra del Señor. También rechazó la autoridad papal. En cambio afirmó que Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo esto lo que afirma la palabra del Señor. No el Papa, sino Cristo es la cabeza de la iglesia. Pasajes como Efesios 1, 20 al 23 le daban este sustento. Él dice, la cual operó en Cristo, dice Efesios 1, 20 al 23, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, aquí hablando de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Claramente la palabra del Señor nos dice que la cabeza de la iglesia es Cristo. Por eso nuestra confesión de fe es tan enfática, también afirmando eso, que no es el Papa de Roma, sino Cristo, la cabeza de la iglesia. Además, Wycliffe tenía una profunda creencia en la inerrancia y autoridad absoluta de las Escrituras. Y ahí el por qué él podía afirmar todo esto. Tenía en altísima estima la palabra del Señor. Él creía, como explicó nuestro hermano Arles en la mañana, en la inerrancia de la palabra del Señor. Él creía en la autoridad absoluta de la palabra del Señor. Creía plenamente que la iglesia de su tiempo había perdido el rumbo y que solo la Escritura proporcionaba el único camino de vuelta. La iglesia se había perdido. La iglesia se fue por otro lado y que solo la palabra del Señor podía ser lo que proporcionara ese camino de vuelta. Y vemos que eso es lo que precisamente la palabra de Dios nos dice. Nos dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si la iglesia quiere tener un camino bien alumbrado por donde caminar, tiene que tener en alta estima la autoridad de la palabra del Señor. Porque si no empezamos a inventar las cosas nosotros. Si no empezamos a crear cosas nosotros de nuestra imaginación. Y eso no es algo que se nos está permitido hacer. John Wycliffe ha sido llamado a menudo la estrella de la mañana de la Reforma. Así es como se le ha conocido, ¿verdad? Esa estrella de la mañana que cuando está ya oscuro, ¿verdad?, a punto de amanecer, es esa estrella que brilla más que el resto de las demás. Entonces, a Wycliffe se le conoció como la estrella de la mañana de la Reforma.
Así, John Wycliffe se sitúa históricamente entre la oscuridad, la peor oscuridad de la iglesia, y la luz que el Señor trajo en la época de la Reforma. Rápidamente, nada más para que lo tengan, Wycliffe fue un estudiante de la Universidad de Oxford en el año 1346. Estudió ampliamente aprendiendo ciencias, matemáticas, derecho, historia, filosofía, todo eso estudió Wycliffe. En Oxford, él pronto pasó a ser un estudiante para convertirse de estudiante a ser el principal filósofo y teólogo de Oxford. Se aplicó rigurosamente al estudio de la teología y de las escrituras, y mientras lo hacía se dio cuenta de lo mucho que la iglesia se había desviado. Cuando él empieza a estudiar teología, él se da cuenta de lo perdida que estaba la iglesia. Andaba por otro lado. No tenía nada que ver lo que estaba en la Biblia con lo que estaba haciendo la iglesia. Wycliffe obtuvo el título de doctor en teología, lo que le permitió dar clases sobre el tema. También se vio envuelto en política eclesiástica, ¿verdad? Que era todo este tema del papado y todo eran temas muy políticos. En la década de 1330 hubo una crisis y llegó a este punto culminante de la crisis en que se le puso fin al papado de Aviñón. Ahorita les explico un poquito qué es eso. El papado de Aviñón y marcando el regreso del Papa a Roma. Cuando les hable de Hus, les voy a explicar un poquito más de qué pasaba con esa controversia del papado. ¿Qué creía Wycliffe? ¿Cuáles eran las tesis, digámoslo así, por así decirlo, de Wycliffe? De Lutero hemos hablado mucho, ¿verdad?, de las 95 tesis que él tenía con respecto a las indulgencias, pero Wycliffe tenía sus tesis propias. Entonces, podemos decir que son argumentos que él tenía por escrito, y una de las tesis declara lo siguiente: existe una iglesia universal y fuera de ella no hay salvación. Su cabeza es Cristo. Ningún papa puede decir que es la cabeza de la iglesia. Esa es una de las tesis de Wycliffe. Vea qué conocimiento, ¿verdad?, más apegado, ¿verdad?, a la palabra del Señor. Por esta y otras ideas, el Papa Gregorio XI condena a Wycliffe y sus ideas, emitiendo 5 bulas, que son edictos, ¿verdad?, que emite el Papa en su contra, en los cuales fue acusado de 18 cargos y fue denominado maestro de los errores. Entonces, Roma declara a Wycliffe maestro de los errores. Lo condena con 18 cargos que le imputan a través de 5 bulas o edictos de la iglesia. En una audiencia posterior ante el arzobispo, Wycliffe respondió: estoy listo para defender mis convicciones hasta la muerte. He seguido las sagradas escrituras. Entonces, ¿qué vamos aprendiendo con esto, mis hermanos? En una época de oscuridad, un hombre tiene la Biblia y entiende y se aferra a que esa es la palabra de Dios, y sus convicciones tienen su asidero en el libro de Dios, en la palabra emanada del Señor. Continuó diciendo que el Papa y la Iglesia estaban en segundo lugar en autoridad a las Escrituras. Recordemos que este es un hombre dentro de la Iglesia Católica. No estamos hablando para que no perdamos la perspectiva. Pero él dice, en esta estructura que tenemos, el Papa y la Iglesia están por debajo de la autoridad de las Sagradas Escrituras. Esto no le agrada a Roma, definitivamente, no cayó bien, pero debido a la popularidad que tenía Wycliffe en Inglaterra y a una posterior división en el papado, hoy conocido como el Gran Cisma de 1378, Wycliffe fue puesto bajo arresto domiciliario y simplemente le quitaron la posibilidad de seguir pastoreando. Pero Wycliffe tenía amigos en altas esferas y su condena tuvo poco efecto. La madre y el tío del rey Ricardo II estaban a favor de Wycliffe. Estos partidarios influyeron en el parlamento en contra del Papa y a favor de Wycliffe, y en Oxford los estudiantes y la facultad se unieron en su apoyo. Más tarde, este apoyo que le han dado a Wycliffe se volvería también en contra de él, y él y sus seguidores serían perseguidos. Estas controversias y censuras no pudieron hacer cambiar el parecer de Wycliffe. De hecho, lo impulsaron más en sus estudios y escritos. Esa persecución que empieza a tener, lejos de desincentivarlo a hacer lo que estaba haciendo, él más bien agarra más fuerzas y sigue estudiando y sigue buscando más sustento para sus tesis, resultando en argumentos aún más convincentes a favor de las reformas en contra del comportamiento de la iglesia.
Escribe 3 importantes obras que van a tener una gran influencia en la época. En 1370 se da su primera obra, que es Sobre el dominio divino, así se llama, Sobre el dominio divino. Wycliffe presenta argumentos contra la autoridad del Papa. Cualquier autoridad que se tenga en la iglesia se deriva, en última instancia, de mantener la fidelidad a la palabra de Dios. Y es que en esta época la gente no lee la palabra de Dios. La única traducción que se tiene para exponer ante el pueblo, digámoslo así, es la Vulgata Latina, que es la traducción que hace Jerónimo al latín. O sea, es una Biblia traducida al latín. El pueblo no lee el latín. Es más, mucho del pueblo no sabe leer tampoco. Entonces, para que ustedes entiendan lo importante de lo que está declarando Wycliffe aquí en los años 1300. Él dice, cualquier autoridad que se tenga en la iglesia se deriva en última instancia de mantener la fidelidad a la palabra de Dios. La autoridad que elude o va en contra de la palabra de Dios no es autoridad en absoluto y no tiene derecho de gobernar la iglesia. Cualquier autoridad que quiera pasarle por el lado o por alguna otra parte a la palabra de Dios no es autoridad y no tiene derecho de gobernar en la iglesia. Su segunda obra se llama Sobre el dominio civil. La primera era sobre el dominio divino, segunda sobre el dominio civil. Y en esta Wycliffe defiende que las autoridades civiles no están a la merced de la iglesia. En cambio, argumenta que los patrocinadores de la iglesia, la realeza y la nobleza en Inglaterra, no necesitan apoyar financieramente a la iglesia ni a los oficiales de la iglesia que están en error o son corruptos. Entonces, aquí le da las armas a Inglaterra para decir, usted no tiene por qué seguir colaborando con la iglesia católica, que está corrompida. Y tiene un tercer libro, que es el que más va a influir, y este se llama Sobre la verdad de las Sagradas Escrituras. Este lo escribe en 1378, y ahí desarrolla la autoridad de la Biblia. Estos libros de Wycliffe llegaron a estar en la lista de los libros prohibidos, libros que no pueden ser leídos. Pero eso no impidió que llegaran a Jan Hus, que es el segundo personaje que vamos a ver. Jan Hus lee estos libros, estudia este material. Los libros de Wycliffe también influyeron en Martín Lutero. El cautiverio babilónico de la iglesia, que es un libro de Lutero, refleja las ideas del libro sobre el dominio divino. Y el libro Consejos a la nobleza alemana de Martín Lutero refleja las ideas del libro sobre el dominio civil de Wycliffe. Si hasta este momento no ha entendido mucho Wycliffe, espero que sí haya entendido algo, pero yo quiero que pongan mucha atención a esto que viene, porque ¿qué es lo que marca Wycliffe en esa época? ¿Qué es el enorme aporte que le hace a la iglesia del Señor? Recuerden que Wycliffe escribe este libro sobre la verdad de las Sagradas Escrituras, en el cual vemos los inicios de la doctrina tan crucial para la reforma de sola escritura, de la cual nos habló nuestro hermano Arles en la mañana. En esta obra, Wycliffe defiende que todos los cristianos tienen el derecho a la palabra de Dios en su propio idioma. Eso es la tesis de Wycliffe, eso es algo revolucionario, eso no estaba pasando. La Biblia no se traducía a otro idioma que no fuera el latín, que ya tenía la Iglesia Católica. Recuerden que la Biblia fue escrita en hebreo, arameo y griego. Esos son los idiomas originales de la Biblia, hebreo, arameo y griego. Y esta había sido traducida al latín. Todos los cristianos tienen el derecho a la palabra de Dios en su propio idioma. Wycliffe creyó tanto en este principio que dedicó sus últimos años a traducir al inglés el texto de la Vulgata Latina. Agarra la Vulgata Latina de la Iglesia Católica, la traducción del latín, y la traduce al inglés. Se la pone en las manos al pueblo, para que el pueblo pueda entender qué dice la palabra del Señor. Jerónimo había hecho esta traducción de la Vulgata Latina en el año 382 después de Cristo. Desde ese tiempo, o sea, desde el 382 en adelante, la iglesia empieza a tener esa traducción de la palabra del Señor en el latín. La iglesia católica sostenía, la católica romana, sostenía que traducir la Biblia a un lenguaje vulgar y común era una herejía castigable con la muerte. Traducir la Biblia a un lenguaje común, a un lenguaje que habla el pueblo, es una herejía, decía la Iglesia Católica,
y es una herejía castigable con la muerte. Estas labores culminaron en lo que llegaría a ser el mayor logro de Wycliffe, la Biblia de Wycliffe. Hay una Biblia que él la traduce y está conocida como la Biblia de Wycliffe. Es la traducción de la Vulgata latina al inglés. La Biblia de Wycliffe consistió en cientos de manuscritos copiados a mano. Recuerden que la imprenta no ha nacido todavía. No hay imprenta. La imprenta se da en la época de la Reforma. Por eso las tesis de Martín Lutero pueden ser reproducidas tan rápido y se difundieron por toda Europa. El Señor le plació que fuera en aquel momento que eso fuera así. Pero para este momento histórico no tenemos imprenta. Las copias tienen que ser hechas a mano. La iglesia se opuso amargamente a esta Biblia de Wycliffe. Vean lo que dijo la Iglesia Católica Romana. Con esta traducción las escrituras se han vuelto vulgares. Me las echaron a perder, prácticamente es lo que dice la iglesia. Las popularizaron. Y están más disponibles. Y ese más disponible no lo veían como algo bueno, lo veían como algo malo, de que fuera algo que estaba más al alcance del pueblo. Vean la forma de referirse, inclusive así dice, e incluso para las mujeres que pueden leer. O sea, entonces, vean, el daño es tan grave que le han hecho que hasta las mujeres pueden leer las Sagradas Escrituras, decía la iglesia. Están más disponibles para ellos que para los eruditos que tienen gran inteligencia. Qué gran error. Jesús le hablaba a todos, Jesús le hablaba a los más simples del pueblo. Y la iglesia perdió eso de vista por dejar de leer las Sagradas Escrituras. Creyeron que era un libro que estaba destinado solo para el conocimiento de unos pocos eruditos. Así que la perla del Evangelio está esparcida y es pisoteada por los cerdos, decía la iglesia. La perla del Evangelio está esparcida y es pisoteada por los cerdos. Vean qué grado de desviación tiene que tener la iglesia para llegar a pensar de esa forma. Que es un despropósito, que es algo malo que la Biblia sea puesta en las manos de todo el mundo. Wycliffe respondió, los ingleses aprenden mejor la ley de Cristo en inglés. Así dijo Wycliffe. Moisés escuchó la ley de Dios en su propia lengua. También lo hicieron los apóstoles de Cristo. La Biblia de Wycliffe fue puesta al servicio de la tropa de pastores de Wycliffe, los llamados sacerdotes pobres, ¿verdad? Un grupo de sacerdotes, ahorita les explico más de ellos, tenían muy poco a su nombre y probablemente no tenían un aspecto tan impresionante. Un amigo de Wycliffe una vez lo describió como de complexión delgada, enferma y demacrada. Así era Wycliffe. Sus pobres sacerdotes probablemente no se veían mejor que él, pero ya tenían copias de las Sagradas Escrituras. Estos predicadores pasaron a llamarse los Lollardos. Los que están apuntando se llaman Lollardos. Pueden buscarlo ahí en los libros de historia. Pronto ese término se amplió para aplicarse a aquellos que seguían las enseñanzas de Wycliffe. Los Lollardos crecieron y crecieron. Uno de cada 2 hombres que conoces, decía el dicho, es un Lollardo. Entonces la gente lo decía así. Lollardo es una palabra holandesa que significa susurrar o murmurar. Y a ellos se los decían en forma peyorativa, se los decían como un tipo de insulto. Ya que los seguidores de Wycliffe estaban predicando y enseñando la Biblia en inglés, no en latín, eran ridiculizados como susurradores y murmuradores. Pero no estaban susurrando, estaban hablando la verdad. Mientras asistía a la iglesia, el 28 de diciembre de 1834, Wycliffe sufrió un severo derrame cerebral, de hecho, el segundo que sufría, y murió 2 días más tarde. En 1415, o sea, él muere en 1384, y en 1415 el concilio de Constanza, que es el mismo que va a condenar a muerte a Jan Hus, en ese concilio de Constanza se declara que Wycliffe es un hereje. Ya post-mortem, ya Wycliffe murió desde 1384 y en 1415 lo declaran un hereje. Llevaba varias décadas muerto y enterrado, pero la iglesia de Roma quería dejar un mensaje claro. Sus restos fueron exhumados, lo sacaron, lo quemaron y arrojaron las cenizas en el río Swift. ¿Y esto por qué? Porque decían que entonces iba a ser más difícil así que una persona pudiera
resucitar, ¿verdad? Porque los restos van a estar esparcidos por todo lado. Un final apropiado para John Wycliffe, decían ellos, a quienes consideraban un hereje. Espero que haya quedado clarito por lo menos esta parte de John Wycliffe. Ahora veamos a Jan Hus. Jan Hus, que nace 40 años después de John Wycliffe. Jan Hus. Y Jan Hus nace 100 años antes que Martín Lutero. Entonces vean de lo que estamos hablando. Él nace en 1370 en una familia de agricultores y lleva como apellido el nombre de la villa en donde nació, que es Husinek, al sur de Bohemia, que hoy es la República Checa. La palabra Hus significa ganso, entonces por eso muchas veces se hace referencia a él como el ganso. Más tarde Jan Hus usaría frecuentemente este nombre en sus escritos como un lenguaje figurado. Cuando él era niño, su mamá le enseñaba a orar y lo alentaba a seguir el sacerdocio a medida que crecía. Ella decía que ella quería que fuera sacerdote. Esta carrera profesional atraía a Jan Hus, no porque tuviera mucho interés en la vida espiritual, sino porque era una posición que significaba riqueza y prestigio y muy significativos esos elementos en su época. Aunque los intereses de Hus sobre cuestiones religiosas crecieron rápidamente después de inscribirse en la Universidad de Praga, sus motivos originales seguían siendo egoístas. Él había nacido en un momento de gran inquietud y de complejas luchas políticas dentro de la Iglesia Católica, muchas de las cuales se centraban en el sacerdocio. El clero de la época era conocido por su inmoralidad, por su corrupción. Los sacerdotes aceptaban sobornos, tenían amantes, entonces con eso violaban su voto de celibato, practicaban la simonía, y yo no sé si ustedes saben lo que es la simonía, ¿verdad? La simonía es la compra o venta de cosas espirituales por dinero. Y se le dice simonía, ¿por qué? Por Simón el Mago. ¿Se acuerdan que Simón el Mago llega y ve a Pedro que están imponiendo las manos y están orando y el Espíritu Santo llegaba? Entonces él dice, yo quiero, ¿verdad? De eso también. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto tengo que pagar para tener ese don? Y Pedro le dice, tu dinero perezca contigo, porque has querido comprar el don de Dios. Y eso, vean que eso se está dando en la Iglesia Católica. Pregunto, ¿se da la simonía hoy en día? Habrá canales de televisión que transmiten, ¿verdad? Donde dice, pacte con el Señor y dé tanto y usted va a recibir la bendición de Dios. Vean lo que deja no leer la palabra del Señor. Si Roma hubiera leído la palabra del Señor, se habría dado cuenta de lo abominable que es a los ojos del Señor una actitud como esta. Uno de estos falsos predicadores de la prosperidad una vez dijo que fue que Pedro se equivocó al decirle eso a Simón el Mago, que Simón el Mago lo único que quería era dar una ofrenda para el ministerio, pero que Pedro lo tomó mal y que tan es así que vea que Dios no lo oyó porque Simón no se murió. Dice este falso predicador. Lo cierto es que en la época en que está Jan Hus aquí en la tierra, se está dando todo esto. Sobornos, sacerdotes corruptos aceptando sobornos, practicando la simonía. Mientras estuvo en la Universidad de Praga, Hus fue influenciado por el trabajo de John Wycliffe. Él estudia y se encuentra los escritos de John Wycliffe y le llegan, ¿verdad? Él se influencia por esos escritos de John Wycliffe, quien, como acabamos de ver, luchó contra los abusos del clero católico. Su entendimiento de la autoridad final de las escrituras fue encendido en la medida que él leía las obras condenadas de John Wycliffe. Argumentó firmemente contra las indulgencias, criticó la veneración idolátrica de sus contemporáneos hacia María y los santos. Vean desde cuándo estamos hablando. Y ya Jan Hus está diciendo, está mal esa veneración idolátrica que se tiene hacia María y hacia los santos. Y abogó porque se sirviera tanto el pan como el vino en la comunión. ¿Por qué? Porque Roma le negó la copa a los fieles. Si ustedes ven en la misa, lo único que Roma reparte es el pan. Entonces, Hus dice, eso no es bíblico. Hay un elemento que falta ahí en la cena del Señor. ¿Y por qué Roma había quitado eso? Porque ellos decían que era peligroso, ¿verdad? Que la gente podía
usar mal ese vino que se estaba compartiendo en ese momento. Él predicó en el lenguaje común del pueblo, en lugar del latín, lo cual era condenado por Roma. Usted no podía predicar en otro idioma que no fuera el latín. Tan grande fue su influencia sobre Hus, la influencia de Wycliffe, que este escribió una vez en los márgenes de uno de los libros lo siguiente: Wycliffe, cambiará la forma de pensar de mucha gente. Eso se encontró en una de las notas de sus libros. Durante esta época de inestabilidad había dos papas. Vean lo triste de lo que estaba viviendo la iglesia de Roma. Había dos papas. Uno con sede en Roma y el otro con sede en Aviñón, Francia. Por eso es que les hablaba ahora del tema del papado en Aviñón. Las naciones católicas estaban divididas acerca de cuál de los papas había que seguir. Porque si los dos vienen de la línea, ¿verdad? Como dice Roma, que vienen de la línea sucesoria de los apóstoles, ¿verdad? De Pedro específicamente. Entonces, ¿cuál es el papa verdadero? Tenemos uno en Roma y tenemos uno en Aviñón. En 1409 llaman a lo que se llama el Consejo de Pisa. Consejo de Pisa, para resolver este asunto. ¿Y qué creen que pasó en el Consejo de Pisa? Entonces, votan para quitar a Gregorio XII, que es el que está en Roma, y a Benedicto XIII, que es el que está en Aviñón. En su lugar, el concilio elige a Alejandro V, pero ninguno de los papas anteriores se sometió a la decisión del concilio. Entonces, ahora en vez de dos papas, tenemos tres papas. Tenemos tres papas al mismo tiempo, todos diciendo que cada uno de ellos era el antipapa. Eso está pasando en la época de Jan Hus. Alejandro V emite un fallo prohibiendo la predicación libre en capillas privadas y así censuran la capilla donde predica Jan Hus, que se llamaba Capilla de Belén. Hus, por su parte, se negó a obedecer las órdenes del Papa y sigue predicando en la Capilla de Belén. Eso, a pesar de lo que el Papa había dicho, hasta que el Papa manda a que le destruyan la capilla. O sea, vea hasta donde llega el punto. O sea, es preferible destruirle el lugar donde está predicando, pero que me obedezca y no predique como está predicando en el idioma del pueblo. En ese mismo momento, un arzobispo que se llama Zbigniew reúne más de 200 copias de los escritos de Wycliffe y los lleva al patio del palacio y los quema, solo para demostrar que eran herejías. Por su parte, Hus condenó las acciones del arzobispo diciendo: lo llamo un negocio pobre. Tales hogueras nunca quitaron un solo pecado del corazón de los hombres. El fuego no consume la verdad, dijo Jan Hus. Es solo la marca de una mente pequeña que desahoga su ira contra objetos inanimados. Los libros que han sido quemados son una pérdida para toda la gente. También quiero que ustedes vean, mis hermanos, que oponerse al clero de esta forma, en esta época, era sentencia de muerte. O sea, usted no podía hablarle así a un arzobispo, usted no podía hablarle así o desobedecer una orden de un papa. En respuesta al ataque a la capilla y a la quema de libros, el pueblo bohemio se amotinó, ridiculizando al arzobispo Zbigniew con carteles y con cánticos diciendo: el arzobispo Zbigniew quemó libros sin saber lo que estaba escrito en ellos. Esa era la burla que estaban levantando. Entonces el arzobispo huyó a su castillo y por su seguridad, ¿qué hace? Excomulga a Jan Hus. Entonces Jan Hus, ya tenemos un hombre excomulgado de la iglesia. Eso era un castigo sumamente severo en la época. Usted estaba fuera de la iglesia. Era visto como un proscrito, ¿verdad? A pesar de estar excomulgado, Jan Hus se negó a dejar de predicar, siguió predicando. Tenía el apoyo de la gente, pero Zbigniew tenía el apoyo del Papa. Persuadido de los generosos regalos del arzobispo, el Papa Alejandro V, que es el tercer Papa, emitió otro aviso de excomunión, el cual también fue ignorado por Hus. El Papa también lo excomulga a Jan Hus. Luego sucedió algo que obligaría a Hus a hablar una vez más en contra de la iglesia y de los magistrados. En 1411, las tropas que respaldaban al Papa rival, Gregorio XII, tomaron el control de Roma. Para costear una contraofensiva, el Papa Juan XXIII, que era el que reemplaza a Alejandro V, que ya se murió, el tercer Papa se muere y lo reemplaza Alejandro, el Papa Juan XXIII, y entonces este Papa autoriza la venta de indulgencias para poder guerrear contra este otro Papa.
que está invadiendo, o sea, dos papas guerreando. Entonces, autoriza la venta de indulgencias. Estos eran documentos, como les dije, que aseguraban el perdón de los pecados y eran canjeados por dinero en efectivo. El rey Wenceslao, que es un partidario del Papa Juan XXIII, también compartía las ganancias de dichas ventas. Entonces, aquí el Papa le dice, le propongo algo bueno. Aquí ganamos todos. Vendemos indulgencias, gana mi papado, pero gana usted también, rey. Entonces, aunque Jan Hus pudo haber permanecido en silencio, predicando ahí en la capillita, su conciencia no se lo permitió. Dirigió entonces una protesta en contra de la venta de indulgencias. Él dijo, esto no es bíblico. Esto no es bíblico. Y dijo que no sería persuadido a apoyar las indulgencias diciendo, incluso si me pusieran de pie ante la estaca que han preparado para mí, no lo voy a hacer. Esta valiente acción hizo que Hus perdiera el apoyo del rey Wenceslao, quien estaba furioso por la posibilidad de perder la lucrativa fuente de ingresos generada por la venta de indulgencias. Se le estaba metiendo con el negocio. Y dijo, Hus, siempre me estás causando problemas. Si a aquellos a quienes les preocupan no se encargan de ti, yo mismo te quemaré. Jan Hus permaneció desafiante incluso frente a la ira del rey, diciendo, guardaré silencio, me voy a quedar callado, Dios no lo quiera, ay de mí si me callo. Y eso, mis hermanos, son las cosas que yo quiero que vayamos viendo. Que la iglesia vaya viendo por lo que ha pasado en la historia. ¿Cuántos hemos callado ante las atrocidades que se han dado hoy en día en la iglesia? Es mejor para mí morir que no oponerme a tal maldad. El no oponerme me haría participar de su culpa y su infierno. Es lo que dijo Hus. Después de estas declaraciones, Jan fue excomulgado por cuarta vez. Ya va por la cuarta excomunión que le hacen de la iglesia. Ahora, mis hermanos, me ponía yo a meditar. ¿Esto no se les parece mucho a lo que estuvimos estudiando en el libro de los Hechos? A esos hombres valientes cuando están siendo confrontados por el Sanedrín. Cuando estudiamos Hechos 4, del 19 al 20, cuando dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Eso hace la iglesia del Señor. Pero eso hace la iglesia del Señor cuando la palabra de Dios es su base sobre la cual está. Es su regla de fe. Para 1414, 3 hombres todavía seguían reclamando el papado. Teníamos 3 papas ahí nombrados y no había reconciliación a la vista. Segismundo, el rey de Hungría y medio hermano del rey Wenceslao, organizó un nuevo concilio con el propósito de poner fin al cisma papal y erradicar la herejía de la iglesia occidental. El más grande concilio que se había dado desde Nicea en el 325. Jan Hus estuvo entre los invitados al concilio. Lo invitaron, a pesar de estar excomunicado. Lo invitan al concilio. Segismundo personalmente le prometió un salvoconducto. O sea, lo que el rey Segismundo le dice, vaya tranquilo al concilio. Aquí tiene un salvoconducto mío de que usted le asegura que usted va a salir tranquilo y nadie lo va a tocar. Eso es lo que significa un salvoconducto. Hus le creyó. Hus le creyó el salvoconducto. Unas semanas más tarde, los enemigos de Jan Hus lo encarcelaron en un calabozo en un monasterio dominico. El rey Segismundo se enfureció porque su promesa de salvoconducto había sido violada, pero los que habían encarcelado a Hus lo convencieron de que no estaba obligado a cumplir las promesas hechas a un hereje. Usted le dice, tranquilo rey, no se preocupe, usted no faltó a su palabra. Usted no está obligado a cumplirle la promesa a un hereje. Hus es un hereje. No vale, no se sienta mal, usted no le mintió. Es lo que le están diciendo a Segismundo. Hus estuvo encadenado en todo momento y mal alimentado, por lo cual enfermó gravemente. Finalmente el rey Segismundo dijo, hay suficiente evidencia para condenarlo, si no se retracta de sus errores, que lo quemen. Hus sufrió una serie de juicios públicos donde se leyeron extractos de sus escritos y se convocó a testigos para hablar en su contra. ¿No se les parece mucho a lo que hemos visto en el libro de los Hechos? ¿No se les parece mucho a los testigos que reúnen para hablar contra Esteban? ¿No se les parece mucho a los testigos que reunieron para hablar contra Cristo?
Se le ordenó retractarse de sus creencias heréticas, a lo que Hus solo respondió, y pongan atención a esto, él respondió que lo haría si sus errores podían ser probados por las Escrituras. Yo me retracto, pero pruébenme que estoy equivocado con las Escrituras. Y así es como debe hablar la iglesia del Señor. Valientemente, teniendo su base firme en la palabra del Señor. Y si creen que estamos equivocados, venga, pruébenmelo, pero pruébenmelo con las Sagradas Escrituras. Cuando ligaron sus enseñanzas con las de John Wycliffe, o sea que le dijeron, es que usted te enseña lo mismo que enseñaba Wycliffe. Y Wycliffe era un hereje también. Él dijo que deseaba que su alma alguna vez lograra llegar a ese lugar donde está Wycliffe. Yo deseo que mi alma llegue a donde está Wycliffe en este momento. En su juicio final, el 8 de junio de 1415, se leyeron 39 porciones tomadas de sus escritos. Una vez más, Jan Hus dijo que se retractaría solo si alguien podía probar su error utilizando las Escrituras. El destino de Jan Hus ya estaba sellado. El 6 de julio de 1415 fue condenado a muerte. El día de su ejecución, Hus estaba vestido con sus vestimentas sacerdotales, pero solo como un símbolo de burla. Al igual que lo hicieron con Cristo, con la túnica, a él lo visten con las vestiduras sacerdotales, pero a manera de burla. Después le fueron arrancando cada una de las piezas. Lo desnudaron. Lo adornaron con un sombrero de esos que le ponían en las escuelas, ¿verdad? Para decir que alguien era tonto. O sea, un cono de esos de papel. Le pusieron un sombrero de esos. Y en el sombrero estaban pintados un montón de demonios. Y etiquetado como el archihereje. Mientras tanto, él oraba por sus enemigos. Luego lo llevaron junto a una pila en llamas de sus libros y lo encadenaron a una estaca. 2 vidas de hombres que no temieron llegar hasta el final para preservar la belleza de las Sagradas Escrituras. Para decir que la iglesia estaba equivocada por no tener como base las Sagradas Escrituras. Sola Escritura, nos decía nuestro hermano en esta mañana. Esa debe ser nuestra consigna. Solo la Escritura, ninguna invención de nosotros. Nuestra confesión de fe no es un libro alternativo. No, nuestra confesión de fe lo que dice es qué creemos. ¿Cuáles son las principales doctrinas que nosotros confesamos a la luz de las Sagradas Escrituras? Por eso cada una de ellas tiene su cita al pie de página. ¿Cómo aplicamos estas biografías que les hemos traído esta tarde para recordar la época de la Reforma? Una de las tesis de Lutero, de manera simple, declara lo siguiente: el verdadero tesoro de la iglesia es el Evangelio de Jesucristo. Esta declaración sola es el significado del día de la Reforma. La iglesia había perdido de vista el Evangelio. Lo perdió. Se empezó a desviar porque hacía mucho tiempo que había cubierto las páginas de la palabra de Dios con capas y capas de tradición. La tradición siempre produce sistemas de obras para ganar tu camino de regreso a Dios. Fue así en el caso de los fariseos, como también en la iglesia de Roma. Algo que nos debería quedar claro, como lo hemos estudiado hoy, es que debemos tomar en cuenta el panorama completo de la providencia de Dios y la historia redentora que Él está desplegando. Dios está en control de absolutamente todo. Aun cuando vemos cosas horrendas que se hacen en el nombre de la religión, no es el momento de temer o acobardarse o emprender la retirada. Es el momento de darse cuenta de que nuestro Dios está en total control de la historia. Es posible que tenga que pasar 100 años a partir de ahora antes de que veamos los propósitos de que Dios pusiera esta iglesia aquí, de que nos permitiera abrir Libra. Puede ser que no lo veamos. Como yo siempre le digo, Stephen Henning no vio los frutos de la decisión valiente de decir, vamos a predicar correctamente la palabra de Dios. Allá en la Iglesia Bautista Reformada en Los Lagos. Pero el hermano tomó la decisión, inspirado, guiado, impulsado por el Espíritu Santo. Y él no vio los resultados de eso. Tantos años después, vean lo que ha pasado en Costa Rica. Tanto Wycliffe como Hus estaban llenos de la gracia y el poder de Dios, como lo estuvo Esteban. Dios llenó a esos hombres de poder y de gracia para hacer lo que estaban haciendo, para vivir contra toda posibilidad y yendo contra la corriente de la cultura religiosa de la época. El Señor les había concedido valor, convicción,
perseverancia, constancia, y no se quebraban bajo la presión. Lamentablemente vivimos tiempos en los que algunas personas ni siquiera tienen el valor de dar testimonio a sus amigos y familiares. Estos hombres dieron sus vidas, no temieron ser torturados, no temieron perder prestigio, lo que tuvieran que perder. Y mis hermanos, más biografías traeremos en futuras exposiciones del Día de la Reforma, pero esta fue la constante con muchos hombres en esta época. Hermano les mencionaba ahora a Casiodoro Reina. Años de persecución, años de injurias contra su honra. Perdió su fortuna personal. ¿Por qué? Porque quería que la Biblia estuviera en español. Quería que la gente pudiera leer la palabra de Dios en el idioma que entendían. Tyndale pasó lo mismo en el inglés. La traducción que hace Wycliffe, él la hace a partir de la Vulgata latina. Tyndale lo que hace es reconocer el trabajo que hace Wycliffe, es decir, que es una gran bendición, pero Tyndale se va a los textos en griego y en hebreo y traduce desde el hebreo y el griego al inglés, terminando con errores como que la Vulgata traducía, por ejemplo, permanecen la fe, la esperanza y la caridad, pero la mayor de ellas es la caridad. Y Tyndale dice, no, ahí no dice, dice el amor. Y entonces empieza a traducir. ¿Cómo muere? También de una forma terrible, condenado como un hereje. Y así pasó con muchos, que lo único que querían era que el pueblo tuviera la palabra de Dios en sus manos. Ya que la tenemos, ¿qué hacemos con ella? ¿Qué tanto la estamos escudriñando? Estos hombres deseaban que el pueblo pudiera leer la Biblia. ¿Por qué? Para que vieran las barbaridades que estaba cometiendo la iglesia. Y nosotros la tenemos, decía Arles en la mañana, en el teléfono, en versiones, en todas las que usted quiera, en todos los colores, en los tamaños, y usted puede hacerle así más grande la letra y todo, y tienen notas. Esta generación en la que estamos no tiene ni la más mínima excusa para llegar ante el Señor y decir, es que yo no pude leer la Biblia. La tenemos todos, gracias al esfuerzo de hombres como estos que fueron inspirados por el Señor, que fueron guiados por el Señor para ofrendar sus vidas para que la gente tuviera acceso a la palabra del Señor. Vean, hermanas, yo sé que fue repugnante cuando dije lo de que hasta las mujeres podían, o sea, así lo consideraba la iglesia. Ellos consideraron tan ofensivo que una persona pudiera leerla y ya no solo el clero, que era el privilegiado para ello. Lo que tenemos que aprender es que en cada época el evangelio no ha sido popular. Si usted vaya a preguntar ahora, el evangelio no es popular. Siempre ha habido oposición hacia Cristo. Debemos esperar eso. ¿Por qué tenemos que esperar eso? Porque Jesús lo dijo. Jesús dijo en Juan 15:20, si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. No podemos esperar nada diferente. Que el lema de Calvino, ¿verdad? En la Reforma, nos traiga de verdad una motivación en este tiempo que estamos celebrando. Post tenebras lux, después de las tinieblas, la luz. Y esas tinieblas fueron muy oscuras. Y Dios usó a hombres como los que acabamos de ver para traer un rayito de luz que fue creciendo y creciendo hasta llegar a lo que reventó en la Reforma Protestante en 1517. Los invito, mis hermanos, a leer más, a informarse más, pero que esta exposición sea un aliento para que veamos lo poquito que estamos haciendo y lo mucho que podemos hacer si ponemos de verdad nuestra mirada en Jesucristo y si tenemos en gran estima la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre bendito, gracias. Gracias, Señor, porque tú siempre te has suplido de hijos tuyos que mantengan la belleza de tu palabra, Señor, la predicación de tu palabra, a pesar de la oscuridad que puede reinar en este mundo. Señor, cuando se creía que se había apagado la luz del evangelio, tú mantenías, Señor, hombres fieles, predicándolo, deseando, Señor, que muchos lo conocieran, deseando que muchos tuvieran la palabra tuya en sus manos. Señor, ¿cuántas veces nos desilusionamos como Elías, que creía, Señor, que solo él había quedado? Y Padre bendito, tú te habías provisto, tú te habías reservado por el puro afecto de tu voluntad, 7,000 que no habían doblado su rodilla frente a Baal. Señor, que seamos una iglesia fiel, a pesar de todo lo que venga, a pesar de persecución, a pesar de oposición, que nunca dejemos de predicar el evangelio.
Padre, que esta celebración del tiempo de la reforma que tendremos en estos días, que nos haga reflexionar, Señor, cuánto ha costado que tengamos la palabra tuya en nuestras manos, que la apreciemos, que la valoremos, que Padre bendito, que la escudriñemos con hambre, que entendamos, Señor, cuán deliciosa es, Señor, más que la miel, como dice, Señor, el Salmo, más que el oro, más que la plata, Señor, que en verdad entendamos que costó la vida, hermanos, el que podamos estudiar tu palabra hoy en día, que desechemos todo lo que no pase el filtro de tu palabra y que, Señor, que nos baste tu dicho para poder vivir fielmente y en santidad en esta tierra. Señor, si hay personas aquí que no te conocen, permite, Señor, que esta exposición, esta débil exposición, sea usada para que puedan conocerte a ti, el único Salvador, el único y verdadero. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.